Todos conocemos el metro. Pero muy pocos saben los porqués de los nombres. El gigante naranja recorre las entrañas de nuestra capital. En Vincularte tenemos todas las preguntas Y algunas respuestas sobre nuestro famoso metro. Es momento de traer los signos, íconos, historia y nomenclatura del metro al espacio que hemos reservado para esta cultura general del chilango o chilanga de a pie. el Conocimetro. ¿El qué? Conocimetro. El Conocimetro de Vincularte. Hoy nuestro conocimetro se detendrá en una de las estaciones que se ubican dentro de la Miguel Hidalgo y que posee una de las historias más ricas de la zona. Chapultepec, estación correspondiente a la línea 1, direcciones Observatorio a Pantitlán. El icono de la estación es un saltamontes o chapulín. Ya que Chapultepec significa Cerros del Chapulín. En la época de los mexicas se menciona que en este lugar se presentaron portentos que predecieron a la fundación de México Tenochtitlán como un blanqueamiento de todo lo cercano a los manantiales. Es así que al fundarse México Tenochtitlán, la zona presentaba dos asentamientos, una en la cercana Tacubaya y la otra en la ladera oriente del cerro, en la zona cercana a la Puerta de los Leones. Es a partir de esta población que el área empieza a transformarse con los cultivos y la instauración de un jardín botánico por parte del Güey Tlatoani, Moctezuma y Wilcamina, mismo que manda plantar varios ahuehuetes en las cercanías de los manantiales que brotaban del cerro de Chapultepec, de los cuales aún quedan algunos en pie. Es al parecer la construcción de un acueducto para llevar las aguas hasta la Ciudad de México Tenochtitlán que se presenta la oportunidad para los mexicas de liberarse del vasallaje con Azcapotzalco, ya que estos en un primer intento de construirlo no pudieron hacerlo y solicitaron al señor de Azcapotzalco el realizar la obra. Lo que fue tomado por el pueblo tepaneca como una afrenta. Esto desencadenó la guerra y la consiguiente victoria de Texcoco y México Tenochtitlán, que como aliados se repartieron los pueblos que antes rendían vasallaje a Azcapotzalco. A esta alianza luego se incorporó Tacuba, creando la Triple Alianza. Ya bajo el control mexica, la zona de Chapultepec fue cuidada por los mexicas al ser su principal fuente de agua dulce, junto con los acueductos provenientes de Coyoacán y Xochimilco, la cual conducía por un acueducto que corría a lo largo de lo hoy llamada Avenida Chapultepec. Estos crearon una zona protegida alrededor del cerro, en la cual fueron creando un bosque con la plantación de árboles y especies vegetales provenientes de otras zonas del imperio. Este acueducto se basaba en la gravedad y se alimentaba de varios manantiales, los cuales eran conducidos a pozas para permitir regular el flujo por el acueducto. De estas pozas, el hoy llamado Baño de Moctezuma es el único ejemplo que existe, y cerca de él se halla el único manantial que aún existe en las faldas del cerro. En la misma época se construyó en la cima del cerro un adoratorio del cual poco se sabe, pero se conoce que en las rocas de las faldas se esculpieron las figuras de varios gobernantes y principales mexicas, como el caso de Moctezuma y Wilcamina y Tlacaelel. Estas obras fueron dirigidas y financiadas por el Güey Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, al cual le fue permitido vivir en el bosque. Iniciada la reconstrucción de México Tenochtitlán, se mandó reparar el acueducto, pero con técnicas europeas, mientras en la cima del cerro se edificó una pequeña capilla dedicada a Arcángel San Miguel. Como único punto alto de la zona y fuente de agua, Chapultepec fue el centro de una disputa entre Cortés y la corona española. Cortés lo consideraba como parte de su marquesado del Valle de Oaxaca, pero al parecer en buenos términos dejó que el rey Carlos V lo tomara bajo su protección. Así que el cerro y el bosque inmediato a él fue asignado al cuidado del Ayuntamiento de México en 1530, aunque hay que aclarar que esto solo comprendía más o menos lo que hoy se conoce como la primera sección del bosque. Durante esta época se construye una tosca construcción en lo alto del cerro que sirve de cuartel, casamata, casa de verano de los virreyes y hasta fábrica de pólvora, misma que explota a mediados del siglo XVIII. En esta misma época desaparece el pueblo de Chapultepec de los registros. No se sabe el motivo y poco se ha investigado, aunque se presume que las constantes inundaciones del valle debieron obligar a la población a migrar a zonas más elevadas como Tacubaya y su barrio, el pueblo de San Miguel Chapultepec.
En 1806, el Ayuntamiento de México adquiere los derechos sobre las construcciones de la cima del cerro, las cuales habían quedado abandonadas, saqueadas y dedicadas a cuartel militar. El 6 de julio de 1923 es inaugurado el Zoológico de Chapultepec. Es en 1843 que se muda el colegio militar a las construcciones de la cima del cerro, que para entonces servían como cuartel militar, mismo que protegía las fuentes de agua del bosque. Durante el Segundo Imperio Mexicano, el bosque es seleccionado por los emperadores como ubicación de un palacio imperial, mismo que debía ser comunicado por una calzada de uso exclusivo para los monarcas y la corte con la Ciudad de México, el cual llevaría el nombre de Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma. Y que terminaba entonces en las faldas del cerro, por lo cual se modifican las construcciones en la cima. El cuerpo oriente es remodelado para dejar en la parte alta un jardín y algunas habitaciones, mientras en los pisos inferiores son construidas las habitaciones de los emperadores, las cuales les permiten tener una vista completa de todo el Valle de México. En 1908 se construye la Casa del Lago como sede del Club del Automóvil, donde se realizan varias de las fiestas más rimbombantes de la sociedad porfirista. Desde 1911 hasta 1921, el castillo deja de ser el centro de la vida política del país. El 3 de febrero de 1939, el entonces presidente general Lázaro Cárdenas del Río expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la cual el castillo de Chapultepec pasa a ser de su patrimonio y donde se inician los trabajos para instalar el Museo Nacional de Historia. El 4 de agosto del 2002 se crea el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec con el fin de involucrar a destacados personajes de la política y la sociedad a las actividades de renovación del bosque, quienes integran el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, dedicado a obtener fondos para realizar las obras de restauración y mejora del bosque. Por lo que en una primera etapa se cerró la primera sección del bosque durante un año, en el cual fueron adecuados muchos espacios y construidos nuevos. Entre otros, se limpió el fango del fondo del lago. A finales del 2009 se lanza una convocatoria para realizar un arco triunfal llamado Arco del Bicentenario, en conmemoración al Bicentenario de la Independencia de México, designándose para su ubicación la plaza que se encuentra a la entrada del bosque por la Puerta de los Leones. El concurso es ganado por un grupo de arquitectos encabezado por el arquitecto César Pérez Becerril, quienes realizan una estructura semejante a una torre y que poco deja ver su forma de arco, por lo que incluso se le rebautiza oficialmente como la Estela de la Luz. Dicho proyecto no estuvo listo en el año 2010, en los festejos del Bicentenario, y aún no ha sido concluido por el gobierno federal. Toda la información que necesitas sobre el sistema de transporte colectivo Metro, encuéntrala en www.metro.df.gov.mx. La cultura se percibe en cada esquina. Calles destilando cultura. Vincularte. El pulso cultural de la capital.